amigos, bienvenidos. Hola Edgar, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les saludo a su amigo Jan Palma de Pisco Lover, de amante del pisco. Una vez más, gracias a Dios, bendecido por esa dicha, por esa alegría que nos da día a día. Así que el día de hoy tenemos a el señor Carlos Arturo Mejía. ¿Quién es ese señor? Bueno, es el director general y propietario de la marca Pisco La Blanco de Ica. Así que vamos a darle la bienvenida, ya lo veo en línea, así que vamos a invitarlo para que nos deleite con mucho conocimiento y mucho lo que nos tiene que decir acerca de este pisco, la diferencia entre pisco hecho en Falcas. Señor Carlos, lo estamos viendo ahí un poco. Jan, ¿qué tal? Vamos. Escucharte. Bienvenido, ¿cómo estás? Sí, bienvenido aquí nuevamente. Vamos a esperar un poco que la conexión se Estabilice. mantenga estable. Hay que esperar un ratito. Sí, se estabilice porque estamos obviamente pues de Nueva York a Lima. Usted se encuentra en Lima actualmente, ¿verdad? Un poquito lejos. Sí, estoy en Lima, sí, Fen. Estoy en Lima. Bueno, acá estamos metidos en Lima ya tú sabes el tema que tenemos acá, ¿no? Que la movilidad es complicada, ¿no? Sí, sí, sí. A todos los que se nos están conectando hay que tener un poquito de paciencia, puesto que la imagen un poco se va a acoplar más adelante, se va a estabilizar un poquito más adelante, así que sean pacientes. Señor Carlos, le doy la bienvenida a Pisco Lover. Sé que es un amante del pisco usted, así que bienvenido a Pisco Lover. Gracias por la aceptación y bienvenido al programa. Encantado, Jan. Encantado de estar acá presente, encantado de poder compartir nuestras historias, nuestra vivencia y nuestro trajinar en este mundo del pisco, ¿no? Aquí a tu Cuénteme un poco disposición. sobre usted. Bueno, mira, yo quisiera, digamos, partir un poco por lo que es básicamente la historia, un poco la historia de la Blanco para ver después a qué parte de esa historia pertenezco yo, ¿no? Entonces, Perfecto. digamos, un pasaje rápido por la historia de la Blanco, o sea, la Blanco básicamente inicialmente se llamó, digamos, asiento de Quilluay. Ya está en la parte norte, está al sur del Perú, en el departamento de Ica, en la provincia de Ica, en el distrito de San Juan Bautista, que es el distrito más antiguo de Ica. En este distrito se situó, digamos, se desarrolló una cosa muy interesante, porque este distrito fue muy querido por los incas, inclusive, y a esta zona se la llamó Huaranga Coyana. Coyana porque el cacique se casó con una coya, con una deidad inca, o sea, con una de las esposas del inca, ¿ya? Entonces, era muy querido Ica, por eso que Ica tiene las historias de la chirana del Inca y todo ese tipo de cosas, o sea, había mucha relación. Este cacique, que es el grandioso cacique Anicama, ¿ya? Era dueño desde San Juan Bautista hasta Chincha, o sea, hasta, digamos, a 200 kilómetros más allá de lo que es Ica, o más o menos, Ica está a 300 kilómetros de Lima, y digamos, son 100 kilómetros que tenía de longitud básicamente sus propiedades, ¿no? Wow. Entonces, en esta zona de acá, ya, esto aparece esto aparece, digamos, en un testamento, ya, que él hace en el año 1598. Este, solamente tenían que ir al Perú, pero no tenían que quitarle a los caciques ni a las propiedades. Esa era la realidad, así enviados. Pero tú sabes que hubo varios abusos, hubo encomendadores, estos encomendadores le quitaron, pero después le devuelven a los incas. Entonces, los incas a los caciques, y estos caciques llegan, y cómo llegan los españoles a través de la iglesia. O sea, a los caciques los convierten en religiosos, o sea, los convierten en cristianos, y ellos dejan su herencia a la iglesia, y esta herencia se la dejan a los jesuitas en ese momento, ¿ya? Por eso la iglesia más antigua del departamento de Ica está en San Juan Bautista. Ahí está, ahí se ve la iglesia, que es una cosa bella, ¿no? Y
este, este cacique, bueno, aparte de todas sus propiedades, dentro de ellas tenía la parte de lo que se llama el asiento de Quilloay, donde tenía su padre, tenía su casa, ¿ya? Y justamente es donde está situado digamos, la hacienda La Blanco. Esto se puede ver en los libros que escribe el padre Castro, ¿ya? Alberto Castro, que es un historiador, un cura historiador, donde establece, digamos, que justamente el asiento que ya está a la parte norte de donde está San Juan Bautista. Y entonces ahí es donde se ubica La Blanco, básicamente, ¿no? Ahí estamos hablando entre el año 1598 al año 1766. Ahí se instalan Wow. las primeras falcas, ¿ya? Que son en este instante las falcas más grandes que hay en el mundo. Hay que tener en cuenta un detalle, las falcas fueron hechos por los españoles que llegaron al Perú. Es un destilador hecho en el Perú, único en el Perú. ¿Ya? Después vamos a pasar a explicarlo, pero eso es algo bien importante, es un desarrollo de los españoles que hicieron en el Perú, básicamente. Entonces, de ahí pasamos al año 1600, vamos acá a ponerte un poquito lo que es a ver si ver este Tendría tema. que, tendría Tenemos que acá, presionar la cámara doble. Ay, sí, exacto, así. ahí está, entonces aquí está lo que es la falca, básicamente cómo se ve la falca cuando está, porque las falcas son enterradas. Luego pasamos al año 1600, más o menos entre 1500 y 1600, que están las botijas, ¿ya? Esto es algo bien importante porque este horno de botijas todavía sigue ahí, sigue existiendo en la bodega y la seguimos manteniendo, ¿no? Entonces, hay que acordarse que las botijas se convirtieron en una herramienta de pago, o sea, en vez de moneda se pagaba con botijas, ¿ya? Entonces, esa es una Interesante. cosa muy importante dentro de la historia, ¿no? Luego, en el año 1767, y esto aparece en el libro de San Luis Gonzaga, que es el libro de San Luis Gonzaga, es, digamos, el colegio, ¿ya? de Ica, que fueron fundados por los jesuitas, que todos los jesuitas antes de que los expulsen, pasan todas sus propiedades a San Luis Gonzaga. Y en el libro de San Luis Gonzaga aparece la Blanco, ya no como asiento de Quilloay, sino como Hacienda La Blanco. ¿Por qué? Porque uno de la familia Melchor Blanco, ¿ya? Le dieron para que maneje esta situación, para que administre, y la gente en vez de decirle, ándate donde Don, le decían, ándate donde La. Entonces, la Melchor, o sea, y decían, y ahí comienza la Blanco, porque ándate donde la Blanco. Entonces, ándate Melchor Blanco. Melchor Blanco, Claro. entonces ahí la Blanco, básicamente, ¿no? En el año 1850 más o menos se introduce, nosotros seguimos fermentando en estos fermentadores tipo moriscos, de más o menos 3.000 litros cada uno, ¿ya? O sea, cambiamos ya las botijas por estos fermentadores y seguimos fermentando de forma totalmente natural. Nosotros no agregamos absolutamente nada, seguimos haciéndolo como se hacía hace más de 400 años, ¿no? Seguimos tratando de mantener la misma forma de hacer. En el año 1982, yo, bueno, entro ya más o menos en el año 1980 al mundo del pisco, ya como, digamos, como empresario, ¿ya? O sea, yo comencé estudiando y haciendo todo, y lo que hago es patento lo que se llama la marca La Blanco, todo junto, ¿no? Porque la hacienda es La Blanco y la marca es La Blanco, todo junto, ¿no? Entonces, en esa época sacamos la grandiosa botella de yute, forrada en yute, que fue un impacto enorme en el año 1982, ¿ya? Y la botella forrada en cuero. Fue una cosa diferente, totalmente diferente a lo que se estilaba en ese sistema. Es más, la gente antes iba a comprar al campo, nosotros fuimos y ofrecíamos en la ciudad, o sea, hicimos un cambio totalmente diferente a lo que era en ese entonces. Entonces se comenzó a hacer, es un pico de consumo de pisco en esa época. Nosotros en esa época fuimos los primeros en vender en Wong, en la cadena de Wong acá en el Perú, y los primeros, es la única marca que el Grupo Romero ha distribuido a nivel nacional, a través de ¿Qué consorcio tipo distribuidor. de pisco, qué tipo de uva era en ese momento? Quebranta. O sea, en ese momento solamente había quebranta. Quebranta. ¿Ya? Y la gente solamente conocía el quebranta. Por si acaso, la uva Italia, la uva Torontel se le daba, en las reuniones sí se hacía pisco Italia, porque en la hacienda se ha hecho Italia y toda la historia, hasta de higos y todo el tema, ¿ya? Pero se le daba
a las mujeres, porque en vez de darle en vez de darle, digamos, las copitas de fresas, no, le daban el pisco, pero como el pisco es bien aromático, el Italia o el Torontel, entonces eso lo tomaban las mujeres, el hombre tomaba, digamos, el quebranta, básicamente, ¿no? Luego sacamos esta botella, ya en el 2004 volvimos a recuperar esta botella, esta botella tiene una historia, porque esta botella, o sea, sin la tapa, ¿ya? Esa la vas a ver en los años 1950, Temístocle Rocha, más o menos en el año 1940, 50, Temístocle Rocha, bueno, hay toda una historia de que se lo inventó o no, pero lo que sí él agarra, le pone marca Mosto Verde, como marca FTR, y lo introduce a Palacio de Gobierno porque él fue el que trajo el Rocha Bus, por eso se llama Rocha Bus. Entonces, lo introduce a Palacio de Gobierno y por eso que le dicen que le pone terno y corbata al pisco, ¿no? Y ahí se hace por primera vez, o sea, ya desde el año 1932 se hacía este tipo de Mosto Verde, que es el Gran Herencia, ¿no? Que le pusimos Gran Herencia, que es un pisco especial, que ahora lo vamos a explicar, que es un pisco, digamos, de alta gama, de casi 15 a 18 kilos de uva por litro. Y después ya en el 2000, a partir del 2010 más o menos, comenzamos a entrar al mercado norteamericano con este tipo de botella, tipo, digamos, lo que podemos, o sea, que cuenta la historia de lo que se llaman los españoles que llegaron al Perú, ¿ya? Sobre el quero. O sea, esta botella tipo quero, o sea, etiqueta tipo quero de 750 centímetros, que es lo que en esa época, o sea, mejor dicho, hasta ahora se permite en Estados Unidos, ¿no? Luego, vamos a pasar a lo que es, digamos, la cadena, o sea, este tema de acá es importante porque si vemos, ya, tenemos este libro que lo ha hecho el doctor Lorenzo Huertas, ya lo ha escrito, ya, que se llama el libro de homenaje a Pedro Manuel el Griego, ya, donde establece que en este libro la cadena familiar más antigua del Perú. Está escrito, este es el libro que él agarra, que es el libro con el cual defiende, o sea, el testamento de Pedro Manuel el Griego es con el cual se defiende, digamos, el tiempo que tiene el pisco en el Perú, ¿no? Y en este libro, ya, en la página, digamos, en una de las páginas introductorias, en la página 45 del libro, específicamente, está la genealogía, dice la genealogía de los propietarios de la viña La Caravedo y La Blanco, porque nosotros hemos sido dueños de La Caravedo Bodega también, ¿ya? Seguimos siendo dueños de la chacra Caravedo y hacemos La Blanco. Por este lado de acá, digamos, viene todo lo que es Caravedo, ¿no? Y por este lado acá, de la mano derecha, viene todo lo que es La Blanco. Y si verás, acá en el punto rojo, ya aparece mi padre, Alejandro Mejía Cabrera. Entonces, en él da la casualidad que se juntan todas esas dos líneas, digamos, hijo único, ¿ya? De la parte de mi abuela y de la parte de mi tía abuela casada con Temístocle Rocha, también ella no tuvo hijos, entonces todo quedó en él y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y digamos, bueno, esta es la casa hacienda, ¿no? El campanario y toda la historia, como más o menos es, ¿no? Y acá quiero definir, por ejemplo es un alambique, para que tengan más o menos, ustedes tienen la idea de lo que es un alambique, básicamente, el cuello, o sea, la olla, el cuello de cisne y el serpentín, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es la foto de una falca, porque las falcas no las puedes ver porque están enterradas. Entonces, la falca tiene la olla de cobre, ya de 3.000 litros, ya encima tiene, digamos, todo un capitel tipo horno de pan, básicamente, ¿no? Que es de calicanto. El calicanto es el grandioso cemento español, cal, arena y clare-huevo. Y se sigue haciendo ahí, y ahí está. En vez de tener el cuello de cisne, tiene digamos, un cañón largo, ya que está en 2 enfriamientos. Básicamente eso está en agua, ¿no? ¿Ya? Y acá pasa
a lo que es el serpentín, básicamente, ¿no? Ese es el serpentín, exactamente, ¿no? Yo lo tengo Y aquí ahí tenemos, también en la pantalla para lo que tienes la ahí gente... perfecto para que lo vean. Entonces, es bueno que lo vean porque es una forma de, digamos, pues mucha gente no sabe lo que es una falca y qué es lo que pasa con la falca. La falca, a diferencia del alambique, la falca es como si estuviéramos hablando como siempre lo he dicho, nosotros somos el mezcal del tequila. O sea, somos la parte original del pisco, básicamente. Es el pisco original, el pisco que nació en Falca. Y este es un intensificador de aromas y sabores. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros ponemos un producto acá y no lo sabemos destilar, sale pésimo. Si nosotros ponemos un producto acá y sabemos destilarlo, sale espectacular. ¿Ya? Entonces, eso hace la diferencia. Adicionalmente, las destilaciones de la falca, esa es justamente ya la parte donde se ve la falca, la tapa de la olla, ¿no? Las destilaciones de la falca son aproximadamente entre 10 a 12 horas. Entonces son destilaciones sumamente lentas. Es como cocinar, no es lo mismo cocinar un lomo en 2 horas que un lomo en 6 horas. O sea, la carne sale mucho más suave. O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, sale un pisco, digamos, con bastantes aromas y sabores. Porque para nosotros, en el tema del pisco, tenemos que el pisco es aromas y sabores más alcohol, no alcohol, aromas y sabores. O sea, quiere decir que nosotros debemos oler suavemente, no debe agredir, lo que hemos olido debemos probarlo y pasarlo cálidamente. Ese es para nosotros el pisco. Tanto el pisco clásico, como saben, bueno, mucha gente sabe, o sea, el pisco clásico es hecho del vino, o sea, cuando se convierte en vino, ¿no? Y el mosto verde antes que se convierte en vino. Pero todos tienen que ser suaves y aromáticos. Lo único que el pisco, la diferencia entre uno y otro es que uno es más seco y el otro es más suave, por decirlo así, ¿no? Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, estas son ya las líneas que ya las conocemos, que son las que tenemos acá, básicamente, ¿no? Todas estas líneas de acá y el Gran Herencia que está acá, básicamente, ¿no? Eso que ya Sí, tenemos. eso lo Entonces, voy a poner en un eso es ratito como, para que la gente lo como vea por acá. ya perfecto para que lo vean, ya lo Esa es la otro gran que herencia que tenemos ahí en pantalla. exactamente, esa es la Gran Herencia, o sea, lo que tenemos que ver en el Gran, por ejemplo, ¿qué tenemos que ver en los piscos clásicos? Digamos, tenemos que ver aromas y sabores, pero más secos. O sea, son los que sirven para hacer cócteles y para tomar también, porque eso es lo que se toma en la chacra. Lo que se toma en la chacra es eso. ¿Ya? En Ica, la gente mosto verde no toma, sino más. O sea, siempre la gente de campo toma básicamente pisco puro o pisco clásico, ¿no? Y normalmente tomamos el quebranta. Y ese lo ¿Podría usamos voltear la también. cámara, señor Carlos, por favor, Sí, para... sí. Ese lo usamos también para hacer los cócteles, básicamente, ¿no? Entonces, esos cócteles son diferentes, o sea, si tú haces o sea, Un yo saludo siempre, para don Guillermo Toro Lira que se acaba de conectar. Señor Guillermo, qué bueno, bendiciones. un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Mañana va a estar en una charla también con Roberto. Sí, así Este, es. sí, digamos, como yo digo, ¿no? O sea, la diferencia entre pisco de falca y pisco alambique es la falca o sea, simplemente no es que uno sea mejor que el otro, sino que son diferentes. O sea, tiene sus cualidades, la falca tiene sus propias cualidades, es un pisco más, digamos, más artesanal, más nativo, más original, y el alambique es un pisco, digamos, que lo hace más, digamos, más alcohólico, porque lo que pasa con el alambique es que necesitas menos kilos de uva en un alambique para hacer un litro de pisco con respecto digamos, a la falca. La falca, en promedio, para hacer un pisco puro, necesitas un promedio de 7 kilos de uva, ¿no? Por cada litro, y en un alambique estamos hablando de un promedio de 4 kilos y medio, 5 kilos de uva. Entonces,
esa diferencia hace, digamos, ese tipo de cosas, porque lo que hace es no, la falca no te, no les trae todos los alcoholes, ¿verdad? Te deja, por ejemplo, el alcohol glicérico, que el alcohol glicérico es ese alcohol que, por eso es denso, esas piernas del vino, ¿ya? Eso lo deja, y eso es lo que hace que tú lo sientas suave, porque es como una película que se pone en la lengua, entonces lo pasas suavemente. Ese es el alcohol glicérico, y eso es el que te protege. O sea, básicamente va por ahí el tema, ¿no? Entonces, ahora, no agrede, no, o sea, cuando tú lo hueles, no agrede en absoluto. Es más, yo sugiero tomarlo inclusive en copas de vino, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es el pisco? El pisco es el espíritu, porque de una botella, el 20% de una botella de vino es pisco en promedio. Y todo el resto, o sea, el 20% se queda con aromas y sabores y todo el resto se bota, que es la vinaza. O sea, estamos tomando un vino concentrado. Entonces, es más, muchas veces el pisco lo tienes que dejar abrir más que un vino, ¿ya? Y tomarlo a 16 grados en temperatura suave, porque el pisco, por ser alcohólico, cuando tú lo tomas en una temperatura caliente, el alcohol, tú sabes que digamos, se altera, ¿no? Entonces, tiene que estar tranquilo. Por eso hay que tomar, el pisco hay que tomarlo tranquilo, en paz, ¿no? Ese es básicamente el tema, ¿no? Y los mostos verdes, que ya son, digamos, antes que se convierte en vino, ya se corta, se manda a destilar, se corta, no se corta, sino se interrumpe la fermentación y se envía a destilar. Y por supuesto necesita, en un promedio, en los mostorrones normales necesitamos un promedio de 10 kilos de uva por litro, y en el Gran Herencia necesitamos entre, entre 15 y 18 kilos por litro, ¿no? O sea, lo que usamos es, para cerrar el tema, es el vino cuando entra el grandioso grado Bumé. No, hay mucha gente que no lo conoce. El grado Bumé es el grado que usan los enólogos. ¿Por qué? Porque lo ven desde el punto de vista alcohólico. O sea, un 12 Bumé, ¿ya? Es un vino, un grado posible o sea, el grado posible de un vino de 12 grados. O sea, va en relación directa, ¿ya? Porque normalmente usan el grado Brix, intensidad y todo ese tipo de cosas. El grado Brix se va a 26, un 12 se va como a 26 a 28, Brix, pero el Brix fue usado, comenzó a usarse en el Perú a partir de los años 80 para la exportación de uva. Entonces se ve desde el punto de vista del mercado de fruta. Ese es el grado Brix. El grado Brix y el grado Bumé, estoy hablando del grado de dulzor de la uva, ¿ya? Mide el grado de dulzor de la uva, y la uva que tiene azúcares naturales. A diferencia de los otros destilados, es una de las cosas bien importantes, a diferencia de los otros destilados que nacen de sacarosas, ¿ya? Whisky, vodka, tequila y en fin, todos ellos, el pisco, el vino, nace de azúcares de fruta que van con el ser humano. O sea, en pocas palabras, la sacarosa es dañina para el ser humano, está probado, las azúcares de frutas acompañan al ser humano. De las historias de los romanos. De nacimiento. ¿No? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y el Bumé, ¿y qué es lo que sucede? Dejamos que destile todos los 12 grados y destilamos. Entonces, 40 entre 12 más o menos en promedio te sale la cantidad de kilos de uva, te sale la cantidad de litros de vino, y entre 0.70 te dan los kilos de uva. En los mostos verdes usamos 7 grados de esa fermentación, y en el Gran Herencia usamos entre 2 y 3 grados. Entonces, básicamente eso es el tema, ¿no? 12. Solamente de la fermentación usamos entre 2 y 3 grados. 3, 4, 3 y medio, una cosa así. 2, 3 grados, ok. Entonces, por eso el promedio que sale, dependiendo de cómo venga la uva, es que decidimos qué usar para el año, básicamente. Entonces, y la diferencia es abismal. O sea, entre los mis mismos piscos, en lo que es un clásico, y los mostoverdes, para tomar puros, son abismales. O sea, y el Gran Herencia es una exquisitez, ¿no? O sea, don Guillermo dice que le gusta mucho la Gran Herencia, la herencia. No, es exquisito. Es exquisito. Y con unos chocolates es espectacular. Es bien romántico. Ya que mi esposa termine de estar lactando a mi hija, va a enamorar demasiado.
O sea, para saber un poco la diferencia entre Falca y Alambique. Falca es más o menos un pisco más artesanal y se usa más kilos de uva para que obviamente el sabor y los aromas se mantengan mucho mejor en el embotellado o en el pisco, en el destilado. Y Alambique usa más Lo- o menos un promedio de 4 a 4 kilos y medio de uva y los aromas obviamente se pierden un poquito, algo así entendido. o sea, el alambique te lleva más a un tema de mayor, o sea, mejor dicho, mayor contenido de fuerza alcohólica, ¿ya? O sea, Fuerza el grado de alcohólica. alcohol viene a ser el mismo, el 40 grados, 42 grados viene a ser el mismo, pero la fuerza alcohólica de un destilador de alambique es mayor a la fuerza alcohólica de un destilador de Falca, El siendo Falca. es el mismo grado de alcohol. O sea, los dos son exactamente iguales, sino que cuando uno lo lleva a la nariz, el de alambique es mucho más agresivo, ¿ya? Y el de Falca es mucho más. Entonces, igual, va, por eso digo que es aromas y sabores más alcohol. En cambio, en el otro vas a encontrar alcohol, aromas y sabores, ¿no? Entonces, y por eso que yo sí, digamos, puedo decir que puedo meter esto en una copa de vino, que tú sabes que la forma de la copa arroja el alcohol hacia la nariz, y si el pisco es muy fuerte, no puedes oler. En cambio, con la blanco vas a Sea, poder tranquilamente detectar. cuando tenga las botellas de usted acá en Nueva York, no puedo tomar acá. Solo tengo un copa de vino, para saber. No, o sea, puedes tomar ahí, pero perfectamente puedes tomar una copa de vino. Y, Ok, y, para tenerlo en cuenta y, cuando y, venga la y botella. después, y tú no, y lo que puedes hacer es simplemente en otra copa de vino agarras cualquier otro pisco de este y te vas a dar cuenta las diferencias. La diferencia. Porque, mira, la mejor manera de distinguir un pisco de otro es oliéndolo y probándolo. O sea, ambos los comparas. O sea, los gallos se ven en la cancha. Sí. Ese es el concepto. Los gallos se ven en la Ok, cancha. Entonces, ya sabes. pues yo te puedo contar muchas cosas, pero El esa es la tiempo diferencia, amena. ¿no? Esa es la diferencia, básicamente. Eh, ¿Grado de alcohol que tienen? ¿40 o 42 grados? Ah, Bueno, estábamos en 42, los estamos sacando ahora en 40 porque el mundo está pidiendo, digamos, ese grado de alcohol, básicamente, y estamos sacándolos en 40 grados. no, ok. Ok, ok, ¿Ya? aspira. Para salir un poco ya del tema de la historia de ustedes, que es interesante, ¿no? De Melchor Blanco, la historia de cómo se llamó La Blanco. O sea, la hacienda se llama La Blanco, pero la marca ya está registrada como La Blanco, ¿verdad? Exactamente, sí. Para saber un poquito. Ok, muy bien. Y todo, aspiraciones en el mercado nacional, ¿cómo van? ¿Cómo están yendo? Veo que en el social media Bien, ustedes están, nosotros en las tenemos, redes sociales están muy intensos. sí, bueno, nosotros trabajamos el tema, como te vuelvo a repetir, de forma diferente, tenemos un mercado, un nicho de mercado diferente. Nosotros vamos al buen bebedor, ¿no? O sea, aquel que ha pasado, digamos, ya de haber probado todos los piscos que hay en el mercado, nosotros, o sea, es como que vas para que puedas apreciar, digamos, un destilado con aromas y sabores. Por ejemplo, un detalle que yo siempre he dicho desde un principio, para mí el pisco no se bebe si no se come. ¿Y por qué? Eso no lo... ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros destilamos la uva y destilamos el mosto, le estamos sacando todos esos aromas y sabores al vino o al mosto, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que sentir en la boca? Agarras un kilo, agarras un poco de quebrante y te lo pones en la boca y exactamente debes sentir cuando tú tomes la diferencia, o sea, una vez que se va el alcohol, debes sentir en el pisco la misma cosa. Esos aromas a pasa, por ejemplo en el quebranta, aromas a pasas, a nísperos, ese tipo de cosas, también los ves, los sientes en la uva y lo debes sentir en el pisco. Y el pisco te debe dejar sentir eso. Es más, Mm, al cóctel, otra cosa, hay un tema y eso hemos estado viéndolo, el otro día lo hemos estado justamente viendo con Roberto y con todo, en un cóctel hay el grandioso concepto bar chef. El bar chef es igualito, los cócteles son comidas. ¿Por qué? Porque tienen ingredientes, ¿no? Entonces, claro. en un cóctel no es el hecho de tomarte el cóctel, no es el hecho de tomarte un pisco sour por tomártelo.
y por decir que has tomado un pisco sour, no, sino el hecho es degustarlo, saber el balance que debes de encontrar en ese pisco sour que te está tomando. Y eso es, por ejemplo, que la pasa y el limón estén equilibrados con el alcohol. Ese debate que debe pasar Interesante. la retro y los sabores que te deben llevar en el transcurso de tomarte el trago. Por eso que tomar trago, tomar destilados, es, o sea, es un placer, no es, o sea, sí es cierto que nos emborrachamos, Eso o sea, sí. todo lo hemos hecho y todos andamos así, pero con los años uno va aprendiendo, digamos, a sacarle los placeres a la vida. Entonces, uno de los placeres de tomar destilados es eso. Por eso que el pisco, por ejemplo, ¿ya? Tiene la cualidad de poder acompañar a las comidas, lo que otros destilados no te dejan hacer. Por ejemplo, tú no puedes acompañar a las comidas con un whisky, por ejemplo, ¿ya? Tú no puedes acompañar, por ¿Verdad? ejemplo, claro, tú no puedes acompañar, por ejemplo, a unas conchas con mango, ¿ya? Con whisky, pero sí lo puedes acompañar con un pisco Italia, por ejemplo, ¿ya? O, o puedes acompañar a un lomo glaciado, ¿ya? Con quebranta, lo que tú no puedes acompañarlo con un coñac, porque lo que vas a sentir ahí te va a cambiar el sabor y te va a cambiar la madera. En cambio, el pisco lo que te hace es, se queda atrás y te resalta los aromas de la comida que estás haciendo. O sea, te vuelve la comida más intensa, ¿ya? Entonces, es un placer acompañarlo. Entonces, el pisco lo tienes, mira, como aperitivo, como en los cócteles, lo tienes como acompañante de la comida y lo tienes en la parte ya final de los postres. Por ejemplo, un gran herencia con unos chocolates o un gran herencia con una torta de mieles. Es un placer extraordinario. O sea, tienes toda la comida. Y un detalle interesante que me enseñó esto, me lo enseñó el presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, cuando tuve la oportunidad de representar al Perú allá, y nos llevó, al final de todos estos 15 días que tuvimos, nos llevó allá atrás de la Plaza de Toros en Andalucía, y nos invitó qué cosa era un brandy de Jerez, y nos dio todo este tema, y terminó con, digamos, con Dulce Cielo y el brandy de Jerez, por ejemplo. El Rabo Toro, Dulce Cielo y brandy de Jerez. Y nos dijo, esto es destilar, tomar un destilado. Es historia, es conversación, es placeres, es compañía. Eso es lo que tenemos que transmitir. O sea, independientemente de tomarlo, yo sé que a la juventud hay que llevarla, todos hemos Claro, sido hay que jóvenes, educar mucho a la exactamente. juventud mayormente porque Claro. a veces no saben tomar pisco, pues, ¿no? Y lo toman para emborracharse y en lo cual el Lo que pisco pasa es es un... que yo creo que es un proceso, porque por ejemplo, uno cuando comienza a los 18 años comienza con la cerveza, después te vas con el ron, Sí, ya el pisco, y ahí arrancas a apreciar, ¿no? Y ahí comienzas a apreciar, ¿no? Entonces ese es sí, sí, sí. nuestra gente vamos hacia el buen, como te volví a repetir, vamos hacia el buen bebedor. ¿Cómo vamos en el mercado internacional? Mira, hemos estado en Colombia, hemos llegado a Colombia, ya, a través de Vino del Río. Estamos en San Francisco, hemos estado en San Francisco como 3 años, bueno, lo único que el distribuidor que estuvo ahí, que era un peruano, ya se vinieron ellos, el otro, bueno, todo un problema. Y ya no hemos podido seguir estando porque nuestro pisco no es barato. El pisco en general no debe ser barato. O sea, Diego Loré de Mora, saludos. Se acaba de conectar. un abrazo, Diego. El pisco no debe ser barato. ¿Por qué? A ver, ¿cuánto pagamos por un coñac, por ejemplo? Y la diferencia está, nosotros lo hacemos a grado, o sea, ¿qué quiere decir a grado? Tanto el agua como el alcohol son 100% naturales, ¿ya? Estás tomándote algo sumamente natural, estás tomándote la uva, básicamente, ¿ya? ¿Qué pasa con un coñac? Lo redestillas y lo metes en una madera y lo contaminas. Para mí lo contaminas en una madera, porque, o sea, ese que es también de uva, ¿ya? Pero ¿cuánto pagas por un coñac? Pagas 100, 200 40, dólares, 40, hasta como 50 lo nada, más barato. claro. Lo más Entonces, barato, 40, $50. Lo más caro, exactamente. 150, hasta Entonces, 200, hasta $300. y nosotros no valorizamos lo que tenemos, que lo hacemos sagrado de forma natural. O sea, Y sin agua. ¿cuánto hoy día cuesta un mezcal, por ejemplo? ¿Ya? ¿Ya? Estás hablando de $200, $300, un mezcal sin ningún problema.
un tequila te vas hasta 3.000, 4.000 dólares y un mezcal te vas a 5.000, o sea, estás en esos rangos. Entonces, el pisco es eso, porque el pisco es más todavía, o sea, digamos como producto, es más, no es que eres más elegante, así ha sido con la historia, acompañando a la historia. La uva ha ido acompañando a la historia del hombre, básicamente. ¿No? Eso es lo primero que se nace, lo primero que hay, lo vemos desde los romanos hasta la fecha y mucho antes todavía. ¿No? Entonces, ese es el tema de básicamente de compartir, digamos, lo que significa tomar un destilado fino, elegante. El pisco es un destilado fino y elegante. Acá han estado en Colombia, en California, en San Francisco. Han estado, o sea, ya aún actualmente no están Ahorita no todo el estamos país. en San Francisco, hemos estado, digamos, en el restaurante La Mar y todo ese tema, perfecto. En ese momento, cuando estuvimos, era el Pisco Sour más caro que había, pero Sí, con Gastón Mercurio. claro, $14, $15, en esa época costaba, cuando entramos. Y acá se Este, paga así los cócteles, no se lo crea, hasta $18 se pagan los cócteles acá. pero por el amor de Dios, o sea, estás hablando de un destilado, primero que la preparación, todo lo que hace el barman, Ujú. un arte adicional, entonces, o sea, es eso, estás tomándote eso, Exacto. una cosa que va contigo, que te va a deleitar, o sea, es el Ac- tema. ¿Actualmente están en algún país, en el extranjero actualmente? ¿Están internacionalmente o no? Estamos en conversaciones con varios sitios, O sí. sea, se viene lo bueno entonces por acá. Estamos en conversaciones en varios sitios, como te vuelvo a repetir, vamos a un mercado un poco del buen bebedor, o sea, del que ya probó y que quiere probar algo un poco más exquisito, ahí estamos nosotros, ¿no? En ese target estamos nosotros. Muy bien. Dígame una cosa, don Carlos. ¿Cómo afectaron ustedes la pandemia? ¿Cómo van? ¿Cómo han hecho? Terrible, como todos. Creo que es un tema, no, nadie podría decir que nos va bien, o sea, nos va complicado a todos creo. Está todo cerrado, o sea, básicamente, o sea, está todo cerrado, o sea, yo sé que, y esto te lo puede decir cualquier productor, porque la suerte que tuvimos nosotros, y felizmente que nuestro gobierno nos escuchó, en ese momento nos escuchó el ministro, la ministra que creo que estaba, y todo, que justo nos agarra a nosotros cuando estamos en pleno proceso de producción, La vendimia, creo, por ahí. en plena vendimia, o sea, en plena vendimia, o sea, febrero, marzo, plena vendimia, o sea, plena vendimia. Y nosotros terminamos más o menos en mayo, junio, terminamos. O sea, estábamos en todo el proceso. Si ahí no encontráramos, o sea, si no hubiéramos encontrado personas, digamos, con, con criterios empresariales, con criterios de ver quién está atrás y la gente que trabaja atrás, hubiera sido bastante complicado. La suerte es que encontramos gente que sí se les habló, se les explicó, y por eso que se hicieron muchas cosas y nos dejaron producir, básicamente, ¿no? Realmente fueron bebedores, amantes del pisco, realmente fueron ellos para No, salvarnos. comprendieron la historia. Acuérdate que el pisco, o sea, si bien es cierto, se ha repuntado nuevo el consumo todo, pero el pisco viene de muchos años atrás. O sea, el aguardiente de uva, nuestro destilado de uva, nuestro aguardiente de uva, como te digo, viene del año 1500 y tantos, y ha pasado cuántas historias, cuántos terremotos, cuántas guerras, Eh, ¿ya? Básicamente, la guerra con Chile nos destrozaron todas las cosas y hemos salido adelante, y creo que vamos a salir adelante porque ya la conocemos, sabemos terrorismo, eh, sí, sí, lo bueno de los peruanos hiperinflación. somos guerreros, somos aguerridos. El peruano es guerrero definitivamente, pero sí, la verdad es que ahora está, lo más complicado de todo esto es la grandiosa, dos cosas. Una es el tema de salud, que no sabes si sales o no sales, y segundo, la incertidumbre. ¿Cuándo esto para? O sea, Ujú. esas son dos cosas importantes y por supuesto que creo que todos estamos con casi el 90 y tantos % de la producción puesta en los tanques, ¿no? Ese es el tema. Así es nuestra realidad en ese instante. O sea que están saliendo a flote, lamentablemente. Ojalá
que esto acabe de una vez para el bien de ustedes y de todo el mundo, No, prácticamente. toda la cadena, o sea, toda la cadena. Nosotros, o sea, pertenecemos al tema Orecas, hoteles, restaurantes, discotecas y en fin, aviones y todo el tema, porque somos parte de esa diversión. Somos parte de lo que el turista Así es. viene al Perú a tocar, ¿no? Somos parte de ese destilado que esto se toma en el mundo, o sea, somos parte de eso, ¿no? Dígame, don Carlos, ¿dónde está exactamente la bodega ubicada para la gente que pueda de repente visitarlos? ¿Hacen ustedes tour? No, ¿Hacen no paseos hacemos o tour, algo? no hacemos tour. Lo que sí hacemos es, digamos, a gente muy allegada, preparamos algo personal, hacemos cosas personales para llevarlos a que vean la bodega. La bodega es patrimonio histórico, o sea, es un poco, todavía no la tenemos bien preparada como para que entre un montón de gente. Entonces, llevamos sí grupos pequeños y para darles explicaciones personales, básicamente es lo que trato de hacer, ¿no? Estamos al sur de Lima, ¿no? A 300 kilómetros al sur de Lima, entrando a Ica a la mano izquierda en el Valle Antiguo de Ica, ¿no? Básicamente. O sea, en el Valle Antiguo. ¿Y quién se encarga de probar los piscos? ¿Quién es el máster de estilo? ¿Usted o es otra persona que se encarga No, de eso? yo los pruebo de todas maneras. O sea, ¿O sí. usted O es sea, el hombre ahí? gente que tengo gente de 30 y tantos años trabajando conmigo desde hace muchísimos años, pero, o sea, al O sea, final, toda la responsabilidad, si viene un pisco por ahí, esto es de usted. exactamente, sí, o sea, sí le damos el toquecito, le damos, ¿no? Muy bien. Eh, Este, Estamos en el distrito más antiguo de Ica, como sabes, es el distrito de San Juan Bautista, entonces ahí estamos. ¿Cómo ve el pisco, hablando del pisco, en el mercado nacional, internacional futuro? ¿Cómo lo ve? Yo creo que tiene mucha, o sea, a ver, tiene mucha oportunidad siempre y cuando, digamos, seamos coherentes con lo que estamos, lo que hacemos y lo que debemos de vender. O sea, nosotros, no, claro, nosotros no podemos estar compitiendo o sea, contra un vodka, o sea, no somos él, somos diferentes. Vamos a un nicho diferente. Eh, a ver, en el Perú se producirá pues 10 millones de litros, ¿ya? Y queremos, o sea, 10 millones de litros y el día que, bueno, quintupliquemos, podemos llegar a 30 millones de litros o 40 millones de litros, y significa triplicar, digamos, toda la producción y todo, o sea, todas las fábricas y todo el tema, y queremos competir con un tequila que son 200 millones de litros, con un whisky que son más de 500 millones de litros en precios. Entonces, nosotros tenemos que dedicarnos a establecer que somos, a ver, vamos a ponerlo así, eh, ¿cuánto se paga por una grapa? Una buena grapa, porque hay grapas fortificadas, pero la buena grapa italiana, normalmente estás hablando de 100 a 150 dólares en Italia, en promedio. ¿Ya? Una buena grapa. Un orujo, estás hablando por lo menos de 70 dólares, más o menos por ahí. ¿Ya? Eso, eso es lo que nosotros votamos. O sea, una vez que exprimimos la uva y sacamos la cáscara, de eso se hace el orujo y se hace la grapa. Nosotros lo hacemos del vino. Por eso que ¿Cuánto a cuesta un veces, pisco? entonces, Y si acá a eso veces en está el en 100 mercado dólares, más de botella 100 17, dólares, 16 ¿en dólares, cuánto, en imagínense. cuánto debes estar tú? O sea, es más, te digo porque hemos tenido, cuando he estado en el tema de digamos, estas cuestiones del Estado, estas organizaciones, y hemos estado hablando con gente de organizaciones, por ejemplo, del brandy justamente de la grapa, y nos dicen que nosotros somos locos porque dicen que el vino es para tomar, pues ya el otro alcohol es diferente. Eso es lo que nos decían a nosotros. Cuando han venido los italianos y cuando han dicho acá, ¿cómo ustedes están? Pero eso es lo que hacemos, eso es lo que tenemos, ¿ya? Entonces, en esa comparación nada más no necesitamos ser muy sabios ni grandes conocedores para saber, oye, si por allá pagas 100 dólares, ¿cuánto debes estar tú? O sea, y eso se consume, y se consume en gran escala, ¿ya? Claro, justamente el pisco no es barato, por eso o sea, el pisco no es para competir con la cerveza, o sea, así de sencillo. El pisco no es para competir con el ron, así de sencillo.
Así fácil. Ir con un Como buen ron, entendedor, buenas claro, sí, palabras. con un ron, ¿no? Entonces, pero no con un ron barato. O sea, entonces, si nos enfocamos en eso, creo que vamos a estar coherentes con lo que somos, ¿no? Y para ahí Ujú. y hay una oportunidad enorme en el mundo. O sea, el mundo no es solamente un solo mercado, tenemos más de 6.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos bastante para hacer. Al menos coger un por ciento de esa población, pero en fin, dígame, ¿cómo, ah, cómo siente el aval del Estado, del gobierno? Como usted como productor, como marca, como... Bueno, lo que han hecho es a través de PromPerú sí apoyar en el sentido de publicidades y cosas, pero falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es gracioso, nosotros, este es un país, mientras que Franco en España no se metió con el brandy de Jerez, con toda la zona del brandy de Jerez, porque era la zona donde digamos, se producía y había trabajo, ¿ya? Nosotros, desde las épocas A, nos han querido desaparecer del mapa. Y o sea, por ejemplo, te voy a poner Velasco, le puso casi 60% de impuestos al pisco, por ejemplo. ¿Ya? Es, entonces, y por estilo, o sea, siempre han pensado que el pisco, o sea, que es un alcohol que siempre, o sea, que es digamos, algo que tienes que poner impuestos, que no lo tienes que apoyar, y es la verdad, o sea, en el tiempo no ha habido un apoyo razonable. Por ejemplo, si vemos nuestros amigos del sur con su aguardiente de uva, ¿ya? El Estado, desde las épocas que está, ¿ya? Han formado toda una organización para apoyar su producto, ese destilado, ¿ya? Han metido y meten, o sea, ellos producen 50 millones de litros de destilado, ¿no? Entonces, y eso es parte del Estado, es parte de una inversión que hizo el Estado en su momento, ¿ya? Es decir, que desarrolló esa industria y hoy día le está generando impuestos. O sea, y ese es el tema. Y si nosotros vendemos caro, los impuestos van a ser grandes. O sea, simplemente hay que entender un poquito ese tema ahí. Una botella que te cueste pues, 50, $60 te va a dejar bastantes impuestos. Entonces Ya que, es un tema y para de hablar acá ser... el aguardiente chileno, yo he visto en licorerías a veces que encuentro, están entre 60, 80, $90 un aguardiente, y eso que no es ni siquiera, vamos a decir pisco, ¿no? Pero es añejado y No, es que cosa es que es... diferente. Ellos debieron, o sea, yo no sé por qué le pusieron lo que han querido poner, pero ellos han debido ser brandy. Así de sencillo. Son un brandy. Sí, sí, sí. Pero, en fin. Mire, el tiempo se ha ido como volando con 49 minutos. Yo me he olvidado de usted de saludarlo con una copita. Yo estoy por casi menos de la mitad. No sé si usted tendrá ahí una copita que sea para... A la, para- he traído Yo me mi vaso. olvidé de decirle, está bien, con tal que celebrar, así que como nada, como si nada, se ha ido ya 40 minutos, casi 50 minutos, nos queda casi 9 minutos de seguir en esto. Y de verdad es muy interesante todo lo que me han dicho. Acá yo tengo unas preguntas que han estado escribiendo. Francesca Oliva me dice, ¿qué pisco recomienda para empezar a tomar pisco? Parece que es una principiante, ¿no? ¿Qué pisco recomienda usted para...? Eh, digamos, yo recomendaría un quebranta para tomar puro los mosto verdes, ¿no? Básicamente, y entre ellos un quebranta o un acholado, por ejemplo, ¿no? Mosto verde acholado, mosto verde quebranta, básicamente, para comenzar a tomar puro. Ok, ya lo sabe Francesca, así que acá le manda saludos, Pisco y Cultura. Tenemos también dice Belén Palma de Treyes, el mejor pisco, felicitaciones. Eh, Vamos, ¿quién más? John Milla, hola, buenas noches. El Gran Herencia, ¿qué tipo de uva utilizan? Es la expresión del quebranta. Cuando bueno, yo participé en el tema de la NTP, la norma técnica del pisco, el año 2006, y ya en el 2002 habían hecho la norma técnica, habían comenzado a hacer la norma técnica de antes, bueno, antes había Intintec, después vino Indecopi, y Ujú. al pisco, a los que salían del quebranta, le llamaron piscos no aromáticos, ¿ya? Y a los que salían de las uvas Italia, Torontel, se llamaban piscos aromáticos.
Entonces, cuando yo llevé el Gran Herencia, ¿ya? Y olía a sus aromas, me decían, pero si esto tiene aromas, claro, pues el Gran Herencia, el quebranta tiene sus aromas, es menos aromático. O sea, lo propio, o sea, la forma de expresarlo es que el quebranta es menos aromático, ¿ya? Y Tiene entonces, que Gran me... Herencia es la expresión del quebranta, es la Ok. expresión O pura del sea, quebranta. gran herencia es quebranta, expresión pura El del quebranta quebranta. puro, ¿Y tiene 100% puro, cuánto de reposo tiene? mínimo un año. Mínimo un año. Wow, voy a pasar acá con mi celular para que usted más o menos nos diga algo breve, en 3 minutos nada más, para ir nuevamente ya con la despedida y con la pregunta que le quiero hacer. Acá yo tengo en mi laptop esta gran herencia que ya nos explicó que es la expresión pura del quebranta, ¿verdad? Ese es un disco exclusivo que usted tiene, en la cual, por lo que he leído, es prácticamente la herencia de sus antepasados, de las generaciones antiguas, ¿verdad? Eso viene del año 1930, más o menos. O sea, del año 1930 1930. sale la fórmula con la que hacemos este Gran Herencia, ¿no? Ok. Vámonos con esta línea ahora que tenemos acá, Pisco Mosto Verde, Ese es el quebranta, eh, el quebranta, ¿verdad? claro. Eso es antes de que, o sea, eso es antes que lleguemos a la Gran Herencia. O sea, se destila antes que lleguemos a, pero es un mosto verde, básicamente. Mosto Verde. Y el Mosto Verde también tenemos el Mosto Verde Italia. Italia, Y tenemos acá el Torontel, acholado. Dígame un la poco de qué Cholá. es acholado, Ah, viene a ser el Mosto Verde acholado. ¿Qué tipo de uva maneja usted ahí? ¿Cuántas nosotros uvas? manejamos, por si acaso, acholamos como se hacía antiguamente y seguimos acholándolo así, en uvas, ¿ya? Entonces, eh, o sea, básicamente es diferente todos los años. Usamos 5 uvas, Torontel, Quebranta, Italia, Wow. Moscatel y Albilla, ¿no? Usamos 5 uvas, pero de forma natural, porque esa es la forma como siempre lo hemos tenido, tenemos un lote ahí que se hace con eso. Entonces, lo acholamos en uvas, básicamente, ¿no? Pero ¿puede repetir nuevamente las uvas? Quebranta, El Torontel, Italia. Quebranta, Quebranta, Albilla, Moscatel, Italia. 5 uvas. ¿Y tiene el porcentaje más o menos? Porque No, claro, la mayor cantidad de uvas es quebranta siempre y las otras depende del año. O sea, básicamente depende del año, ¿no? Por eso que todos los años es diferente. ¿siempre llegan 5 uvas o varía las uvas por cada año? Depende. Siempre uso las mismas uvas, las 5 uvas. Muy bien. Y el Torontel, que Y me el han dicho que el torrontés. Torontel es exclusivo para un pisco, ¿sabe? Por ahí han comentado por ahí. Lo hacen, mira, yo la verdad es que en el, ¿cómo se llama? En el suizo, digamos, en Miraflores, yo nunca había hecho eh, digamos, no había hecho con Torontel un pisco sour. Y el barman, que es una persona antigua, hizo el pisco sour con Torontel y mira, para qué fue muy exquisito. ¿Y cuál barra fue eso? Este es en el suizo, en el bar, perdón, la tiendecita, pero la tiendecita blanca de Miraflores, perdón, la Ok, tiendecita gente, blanca. para que tenga. Ahí el Ese es el barman, que es quebranta muy puro, antiguo. ¿verdad? Este es el puro, ese es el clásico, hecho de vino, ¿no? Ya. Tenemos acá el acholado, también manejan las 5 uvas en el Ah, puro o varía. sí, las 5 uvas, sí, Muy bien. Acá tenemos el y el, Italia y el puro. Italia también, puro. Ok. La gente puede pedir estos productos en línea, en el internet, en caso ustedes están Ah, haciendo delivery o algo para que la gente sepa. lo que pasa, sí, o sea, sí lo podemos pedir, o sea, están los números en la página. Lo que sí para el extranjero no se puede, definitivamente no se puede enviar, desgraciadamente, No, no, por un claro, sí, tema solamente para de, Lima. para Solamente Lima, en sí. Lima, ¿verdad? Sí, en Lima, bueno, y se manda a provincias, en el norte se consume en el sur, o sea, sí se consume, definitivamente. Mire, don Carlos, hay más preguntas para hacer, pero lamentablemente el tiempo, yo me quedo con algunas preguntas.
No te preocupes, pendientes. encantado. Ojalá que haya una segunda oportunidad con usted, molestarlo y que la gente sepa un poquito más de usted, de su marca. De Encantado. verdad lo felicito por ser uno de los nuestros, por ser una parte del Perú, en la cual sé que ha estado en el extranjero, como usted lo ha nombrado, y ha dado mucho de qué hablar. Gente que ha comentado muy, muy bien y me han hablado mucho, mucho, hasta inclusive Johnny Chule me ha hablado muy, muy de su pico de usted. Tengo amigos también que me han hablado muy bien de su pico, por eso estaba pendiente de esta entrevista que es misión cumplida, la primera parte. Así que desde acá, Encantado. desde Nueva York, les felicito, de verdad muchas gracias por esta oportunidad que me brinda para todos los pisco lovers que nos siguen. Tenemos gente de Japón, de Australia, de Europa, de España, de China. Tengo unos amigos bartenders en China, en Europa, en Sudamérica, México, Perú, Estados Unidos, Nueva York. Todo, prácticamente No, casi todo. y mientras que cuando pasen por el aeropuerto, porque si en el aeropuerto estamos bastante bien, y se En pueden el duty llevar free. en el duty free, ahí yo los reto a que hagan un trago y se van a dar cuenta de la diferencia. Si hay, Sí, si ya hay voy a esperar ya con ansias ese pisco la blanco aquí en mi de colección que todas tengo maneras, acá para. de todas Yo maneras. tengo una pregunta para usted, don Carlos. Vamos, algo, lo primero que se le ocurre a la mente. Tengo 2 minutos nada más, así que vamos a hacerlo rápido sin ningún esto. Lo primero que venga a su mente. ¿Empezamos? ¿Ya? Encantado. Perú, Perú, tierra de las oportunidades, tierra, tierra linda y bella y generosa. Pisco. Pisco como ciudad. Pisco como ciudad, bueno, definitivamente parte de Ica, ¿ya? Puerto desde el año 1549, Nicolás de Rivera el Viejo ya lo había bautizado como Santa María Magdalena de Pisco, Pisco como destilado. como producto elixir. Elixir. Vamos con Ica. Ah, perdón. Ica. No te... Ica, tierra del sol, del vino y del amor. La Blanco. La Blanco, historia pura. San Juan Bautista. El inicio de Ica, básicamente. Pago de Quillayoy. Quilloay. Asiento de Quilloay, Perdón. porque, o sea, viene primero asiento y después es el pago. Bueno, ese ya es muy largo de hacer, pero pago de Quilloay básicamente es el inicio de la historia de esta zona de Ica. Melchor Blanco. Bueno, Melchor Blanco es el que le da el nombre de la Blanco digamos, a la hacienda. ¿Cómo lo definiría con una palabra? Bueno, parte de la historia también, porque acuérdate que eso viene de los jesuitas y él pertenece a la historia, pertenece a la familia y pertenece a toda esa historia de ahí, ¿no? Félix Temixtocles. Félix Temístocles Rocha es aquel que dio la ley en esas épocas, ¿ya? Porque él fue compadre de Odría, senador de la República, él fue el que dio la ley de la Universidad de Ica, ¿ya? Fue una persona digamos, que sí vio por la gente pobre y por la gente que, por los estudios, porque era una persona, Muy él bien. era un amante del estudiante. Muy bien. Falcas. Una palabra así, definitiva. Falcas. Que me queda 1 minuto. Sabor, aromas y sabores. Gran herencia. Expresión pura de la historia del quebranta. Y 2 palabritas más. Pisco Lovers. Pisco Lovers, para mí la verdad es que es una forma de transmitir nuestras impresiones y nuestras inquietudes al mundo. Y Jan Palma. Un gran amigo que Don Carlos, muchas conozco. gracias de verdad. Ha quedado 1 minuto nada más para la despedida. Sus últimas palabras. Y con usted me despido. Salud por eso. Gracias, salud. Y, digamos, tenemos un compromiso con la historia y la tradición y lo queremos seguir manteniendo por el Perú. Don Carlos.